de hoy con ustedes, estudiando ya el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, así que quiero llevarlos a Hebreos, hermanos, capítulo 6. Y el día de hoy el Espíritu de Dios pone delante nuestro un texto sumamente importante, hermanos, sumamente importante, que nos llevará a corregir nuestras motivaciones y nos permitirá servir al Señor con la conciencia de que nuestro servicio al Señor no es en vano, no es en vano. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, verso del 9 al 12. Hebreos capítulo 6, verso del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la ley, o por la fe, y la paciencia heredan las promesas. Recordemos, hermanos, el contexto de esta carta. Es un contexto de persecución, y en medio de la persecución somos muy propensos a pensar de que nuestra obra en el Señor es en vano, debido a que aparentemente no vemos frutos. Aparentemente, hermanos nuestros están siendo martirizados en el Coliseo Romano, etcétera. Sin embargo, aquí el autor nos muestra un consuelo tremendo en saber que nuestra obra y nuestro servicio al Señor Jesucristo no pasa por alto la mente y el escrutinio de Dios. No es en vano, hermanos. De modo que el día de hoy planeamos ver, escuche esto, dos verdades que producirán convicción en mi mente y me llevarán a poner las manos a la obra. Dos verdades que producirán convicción en mi mente y me llevarán a poner las manos a la obra. La primera de ellas, o la primera verdad, es: Dios no olvida. Dios no olvida. Del verso 10 al 12. Y la segunda verdad es: Dios no ha jurado en vano. Verso 13 al 20. Es simple. Dos verdades. La primera: Dios no olvida. Verso del 9 o del 10 al 12. Y la segunda verdad: Dios no ha jurado en vano. Verso 13 al 20. Quiero que vea su Biblia, hermano. Vamos directo al texto. Usted ya conoce el contexto histórico de esta carta, sabe que es la persecución. Es una carta escrita antes del año 70 por los verbos en tiempo presente que el autor utiliza en su carta en relación al templo y a los sacrificios, de modo que es probable que para esta fecha todavía el sacerdocio haya estado vigente. Recuerde que es un contexto de persecución a los judíos, que en su gran mayoría comprenden la audiencia de esta carta, y muchos judíos estaban tentados a volver al judaísmo para evitar la persecución. Otros cristianos genuinos y amantes del Señor Jesucristo estaban entristecidos, estaban desesperanzados en cierto sentido a raíz de la persecución, y el autor va a tratar de animarlos, Verso 9, ve el texto: pero en cuanto a vosotros, oh amados. Esta frase, hermanos, en el texto griego indica un claro contraste entre los apóstatas de los versículos anteriores del capítulo 6, verso 4 al 8, y los creyentes. Es un fuerte contraste en el texto griego. Observe cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente este verso: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Es muy fuerte. Como lo dice Simón Kistemaker, y cito: los destinatarios de su epístola no deben pensar que ellos son los apóstatas descritos en el pasaje anterior. Fin de la cita. Esta porción que inicia marca un contraste muy fuerte entre los versículos anteriores que hemos visto, como lo titulé, la apostasía, una condición irreversible,
y lo que viene ahora, que es para creyentes, para creyentes. En el texto griego, la frase traducida como estamos persuadidos es la primera frase de esta oración o de este párrafo, que implica plena seguridad, es decir, estamos total y plenamente convencidos con respecto a vosotros. Es así de enfático. Por otro lado, el término amados, escuche esto, nunca se usa en la palabra de Dios para referirse a un incrédulo, sino a creyentes. Y es la única vez que el autor a los hebreos lo aplica aquí, en Hebreos 6:9, la única vez. Oh amados, si les ha hablado así, no ha sido porque haya dudado de su fe, sino porque nunca nos sobran las advertencias, hermanos. Si usted ha estado conmigo las 2 semanas anteriores, el autor ha sido muy severo, muy fuerte en hablar acerca de la apostasía. Pero él sabe y entiende que su audiencia y este grupo de hermanos son creyentes. Recuerde que el amor es igual a la verdad. El amor es igual a la verdad. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, la severidad no podemos igualarlo al no amor. No, al contrario. Como lo dice un comentarista, en nuestro camino por el desierto, los precipicios están a cada lado. Y es mal pastor aquel que nunca nos advierte del peligro. Fin de la cita. No obstante, ve el texto, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Esto es, estamos plenamente seguros, confiados de cosas mejores. Es la misma palabra que aparece en Filipenses 1:6. Por ejemplo, usted conoce este texto, es uno de los textos muy famosos del Nuevo Testamento, Filipenses 1:6, estando persuadido, esto es, estando seguros de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es el mismo término. De modo que aquí se leería, estamos confiados, plenamente seguros de ustedes en relación a cosas mejores. Estas cosas mejores es un contraste con las cosas que les esperan a los apóstatas del versículo 4 al 8, en relación a la salvación. Ahora, ¿cuáles son las cosas mejores? Si usted nota el texto, hay una conjunción de explicación, como lo llaman muchos autores. Ve el texto, que pertenecen a la salvación. Dicho de otra manera, estamos confiados de cosas mejores, oh amados, en contraste a los apóstatas, esto es, de cosas relacionadas a la salvación. El término salvación aquí en la carta a los hebreos tiene una orientación hacia el futuro. Quiero que vea el contexto más lejano, el capítulo 1, verso 14. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El 5:9, Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El autor sugiere que en lugar de una maldición, verso 8, véalo en el texto, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. En lugar de una maldición, los seguidores auténticos de Cristo van por el camino que lleva a la consumación final de la salvación. Ahora, ¿cuál es la base, hermanos? ¿Por qué el autor está utilizando tanta seguridad en sus palabras? ¿Por qué está tan confiado en que ellos son creyentes? ¿Por qué habla con tanta seguridad? Ve el contexto inmediato, verso 10. Verso 10. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, testifican de una vida espiritual fructífera
fructífera, en contraste con los espinos y abrojos de los apóstatas. Verso 7, ve el texto. 6:7 de Hebreos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. De modo que el autor se atreve a hablar en estos términos de seguridad en cuanto a la salvación de su audiencia original, en términos de confianza en relación a la salvación de ellos debido a la vida espiritual fructífera que testificaba por ellos. Sus obras daban testimonio de que eran creyentes, daban frutos. Por eso es que el autor utiliza palabras muy enfáticas de confianza. Ustedes, oh amados, son distintos a los apóstatas. ¿Por qué habla así? Por los frutos. Ve el texto. Verso 9. Aunque hablamos así, esto es, hermanos, yo sé que ustedes son creyentes, pero tengo que hablarles severamente a ustedes para que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios y se dejen de alimentarse de leche espiritual. Aunque hablamos así, el autor había usado expresiones duras en la amonestación que abarca del verso 4 al 8. Ahora, recuerde esto, dos verdades que son elementales que me ayudarán a mí a confiar en Dios y a poner manos a la obra. Número 1, Dios no olvida. Dios no olvida. Aquí encontramos la primera verdad de dos. Dios no olvida, verso 10, ve el texto. Porque esta conjunción nos da una doble razón para la confianza del autor, expresada en el versículo 9. ¿Por qué el autor habla con tanta seguridad en el versículo 9? Bueno, aquí vienen las razones y los motivos. Porque, ve el texto, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dicho de otra manera, Dios no es injusto para olvidar su obediencia a la palabra de Dios. ¿No lo es? ¿Cuáles son las cosas que Dios no olvida? Bueno, nada, ¿no? Dios nunca olvida nada. Pero de acuerdo al texto vamos a ver tres cosas que Dios no olvida. La primera de ellas, póngalo como un subpunto. Dios no olvida, primer subpunto, vuestra obra. Vuestra obra. Dios no olvida, primer subpunto, vuestra obra. Si Dios no es injusto para cegarse ante la desobediencia de los apóstatas e incrédulos, tampoco es injusto para olvidarse de la obediencia de los creyentes y de aquellas obras que son el fruto de su obediencia y fe. En otras palabras, hermanos, hay un Dios en los cielos que nos ve y se complace en lo que ve en la vida de un creyente genuino que está obedeciendo su palabra. Ahora, quiero que note bien que se introduce aquí el tema de las buenas obras en el contexto de la salvación. Y aunque este punto ya lo hemos visto en varias ocasiones, es importante aclarar que no somos salvos por obras, sino por fe. Ve Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora vea Gálatas, unas hojitas más atrás de Efesios, capítulo 2, verso 16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado, esto es, no es salvo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Vea esto, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. De modo que por muy buenas que sean sus intenciones y por mucho que se esfuercen,
El ser humano no puede alcanzar el favor de Dios por sus propios méritos, es imposible. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Efesios 2:1, estamos muertos en delitos y pecados. Estamos descalificados, hermanos. Somos cadáveres espirituales para el Señor. Nuestras buenas obras, como lo dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Así lo ve Dios. De modo que no hay ni un ser humano que sea sin pecado. No lo hay. El único que hubo fue Jesucristo, hace 2000 años atrás. Pero todos heredamos la naturaleza de Adán. Y así como por uno entró el pecado, todos somos pecadores y todos vamos a morir. Todos estamos descalificados de principio a fin por el pecado. Esto quiere decir que la naturaleza caída es incapaz de vivir según la perfección moral que Dios pone como requisito para entrar al reino de Dios. Mateo 5:48. Sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién puede ser perfecto? Nadie. Y justamente ese es el punto. Ver tu incapacidad de salvarte a ti mismo y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Somos salvos por la fe y no por obras. Pero si nuestra fe en Jesucristo es auténtica, se manifestará luego en obras de justicia. Es inevitable. Es así, inevitablemente, porque quien cree en Jesús no solamente recibe el perdón de sus pecados, sino el don de una nueva vida en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Solamente apúntelo, se lo voy a leer. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si este don es realmente parte de nuestra vida, está en nosotros, se verá en el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. ¿Es así? Las buenas obras son la consecuencia inevitable de toda fe legítima, verdadera. No es que las buenas obras nos salven, sino que su ausencia es evidencia de que no hemos sido salvos por la fe. Por lo tanto, escuche esto, no somos salvos por nuestras buenas obras, pero tampoco somos salvos si nuestras vidas no se caracterizan por las buenas obras. Y es así porque las buenas obras son evidencia fehaciente de que la salvación se ha extendido a nosotros. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como lo dijo un autor, y cito, no es que Dios vaya a premiar nuestras obras con el don de la salvación, sino que el don gratuito de la salvación forzosamente conduce a una vida caracterizada por las buenas obras. Fin de la cita. ¿Es así? Ahora, ¿a qué se refiere la frase vuestra obra? Seguramente, hermanos, no se refiere a una obra en particular, sino al conjunto de la vida de estos creyentes desde el día de su conversión. Desde que conocieron a Cristo, han vivido conforme a esa nueva naturaleza. Recuerde 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es probable que esta frase, vuestra obra, se esté refiriendo desde el día que estos creyentes abrazaron a Cristo y se empezaron a caracterizar por las buenas obras. La santificación progresiva o experimental, como algunos lo llaman. Y a manera de implicación, hacemos bien en preguntarnos qué tal nuestra vida. Al mirar al día de nuestra conversión, hermanos, ¿cómo estamos evaluando nuestra obediencia a la palabra hasta hoy? ¿Cómo está tu vida desde el día que conociste a Cristo hasta el día de hoy? Haz un examen. Haz un examen. Ahora, cuando hablamos de las buenas obras, dentro de nuestra carnalidad, de los residuos del pecado que aún se albergan en nuestros miembros, Romanos 6 y 7,
Y dentro de nuestro corazón engañoso y perverso, nos vemos tentados a obedecer simplemente por un sentido de deber o por obligación. Pero ese no es el punto del pasaje. Eso es legalismo, hipocresía. Lo que les inspiraba a estos hermanos hebreos era el amor a Dios, genuinamente el amor a Dios. Uno de los principales indicios de que uno pertenece a Dios es el clamor genuino por su nombre y por su gloria. Recuerde, primer su punto, Dios no olvida vuestra obra. Segundo su punto, Dios no olvida vuestro amor. Vuestro amor. Véalo en el texto. Vuelva a Hebreos capítulo 6. Dios no olvida vuestro amor. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar, número 1, vuestra obra. Número 2, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. En el texto original no se encuentra la palabra trabajo, no está. Como muy bien lo traduce la versión de las Américas, lo traduce así: porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. O sea, la palabra trabajo en realidad no está en el texto original. Y aunque amar a los demás cristianos es muy importante, amar a Dios, hermanos, es aún mucho más importante. Y esta es la segunda cosa que el autor ve en su audiencia original: el amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es decir, hacia la persona de Dios a causa de todo lo que Él ha realizado por medio del Señor Jesucristo. Recuerde que el amor de Cristo, el amor a su nombre, nos constriñe e impulsa en el servicio cristiano. Mire este texto que está en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Verso 14 y 15. Segundo a los Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ese amor hacia Dios, en gratitud por la obra realizada en la salvación, se manifiesta, hermanos, escuche esto, en la obediencia. En la obediencia. Véalo en su Biblia, Juan capítulo 14. Vaya al Evangelio según Juan. Algunos pensaron que íbamos a hablar hoy día del Evangelio según San Valentín, pero no. Si no, vaya a San Juan. Capítulo 14, hermanos. Verso 15. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Capítulo 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos, ¿qué dice? Si hacéis lo que yo os digo. El nombre de Dios representa todo lo que Él es. Amar su nombre, hermanos, es tener un deseo apasionado por la gloria de todo lo que Dios representa. Y se manifiesta en la obediencia a su palabra. Por ejemplo, 3 de Juan, versículo 7, nos habla de un grupo de evangelistas itinerantes del siglo I, que salían a predicar la palabra de Dios. Y dice Juan aquí en 3 de Juan 7, porque ellos salieron
por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. El amor del nombre. Cuando Jesús volvió a comisionar al apóstol Pedro, no le preguntó si amaba a los hombres, para que así pudiera servirle. No lo dijo eso. Juan 21, verso 15, se lo voy a leer. Juan 21, verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Nuestro servicio a Jesucristo debe tener su base en un amor, hermanos, preponderante por Él. Por Él. Mi servicio en la iglesia se debe basar en un amor sin barreras, inigualable por el amor a Cristo, a su palabra, a su nombre, a su gloria. No podemos amar como corresponde a los hombres, salvos o no salvos, amables o no amables, mientras no amemos a Cristo apropiadamente. Y aquí el Señor nuevamente nos lleva a un nivel de corazón, hermanos, de motivaciones. Nos deja y nos aleja, del activismo, nos aleja de programas sociales, donde el hombre es la prioridad y no Dios. Aquí nuestro servicio, hermanos, está basado en el amor a Dios, no en el amor a los hombres. La gente hace actividades sociales, programas sociales, da de comer a la gente, ¿por qué? Por amor a la gente. Eso no vale nada. No está orientada con la motivación correcta. Y posiblemente también esta porción sea una referencia a un texto que aparece en el capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos, verso 32. Hebreos 10:32. Posiblemente sea una referencia a este texto. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. A manera de implicación, la autenticidad y la eficacia del ministerio que tenemos los unos con los otros como santos está directamente relacionado al amor que tenemos por Cristo. Cuanto más amemos a Dios, más queremos hacer su voluntad, obviamente. Si entendemos esto, hermanos, vea esto, nuestra preocupación no debería ser tratar de suscitar amor por las personas, sino amar a Dios cada vez más. Cuando nuestro amor por Él está bien, nuestro amor por los demás está bien. ¿Está bien? Hermanos, necesitamos ejercitarnos y preocuparnos por nuestra relación vertical con el Señor. No horizontal, vertical, ya que la relación horizontal con mi prójimo depende de mi comunión con el Señor. Por ejemplo, ¿cómo afecta esto el matrimonio? Quiero que vea Efesios capítulo 5. Esto es muy común. Problemas en el matrimonio, falta de sujeción de la esposa,
falta de amor del esposo, falta de sabiduría en la crianza de vuestros hijos. Esto es muy común en la iglesia. ¿A qué se debe esto? Vea, Efesios 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza. Esto es verbo indicativo, es un verbo de realidad. No interesa las leyes que salgan, no interesa el tiempo, el contexto, la modernidad, las filosofías contemporáneas. Para Dios el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. ¿Qué significa eso? En todo. Así de sencillo. Pero a veces lo sencillo es difícil de entender. Y no es porque sea difícil intelectualmente, sino que es difícil por nuestro corazón pecaminoso, hermanas. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mandatos, imperativos, que necesitamos estar moldeando constantemente en nuestra vida matrimonial. Pero ¿por qué lidiamos con esto? ¿Por qué hay tantos problemas en estos puntos tan simples? Simples, hermanos. Bueno, ve el contexto inmediato. Verso 18. Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Por el contrario, vea esto, sed llenos de él. Ahí la palabra de él no es de él, es por. Sed llenos por el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos cuesta tanto someternos al marido? ¿Por qué nos cuesta tanto amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, basado en Corintios capítulo 13, con un amor desinteresado, que todo lo sufre, que no ve por lo suyo propio, que no hace nada indebido? ¿Por qué nos cuesta tanto? De acuerdo al contexto, porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Esto es, no estamos ejercitándonos en una comunión, hermanos, diaria con el Señor. Así de sencillo. Grandes problemas en el matrimonio se deben a una falta de comunión y de intimidad con el Señor. Descuido mi relación vertical y obviamente la relación horizontal se ve afectada, para bien o para mal. Así de sencillo. Con respecto a la soltería, vea Romanos 13:14, tiene el mismo tenor y podemos aplicarlo no solamente para la soltería, sino también para otras áreas. Pero vea el texto, Romanos 13:14, Pablo dice, vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Voy a proveer para la carne dentro de mi soltería, en pecados que siempre están allí latentes en mi corazón, cuando no me estoy vistiendo de Cristo. Es así. Si tú estás cediendo a tus pecados, a tus concupiscencias pecaminosas, se debe a que no te estás vistiendo del Señor Jesucristo. La palabra no está morando en ti en abundancia. No estás pensando como Cristo hace. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles, Timoteo. Hermanos, uno de los problemas más latentes en la juventud es la inmoralidad sexual en todas sus aristas. Y la Biblia es muy clara. No te dice, ten cierto acercamiento. No, huid de la fornicación. Huye de las pasiones juveniles. No proveáis para los deseos de vuestra carne.
Mira tus tiempos. ¿Cómo estás en las redes sociales? ¿Qué libro estás alimentándote? ¿Hasta qué hora te quedas en las noches? Ponte a pensar en eso, cosas básicas, dinámicas de creatividad. ¿Cuáles son tus salidas de emergencia ante la tentación? Por ejemplo, en el caso de José en Egipto, ¿cuál fue? Salir corriendo. Pero muchos cristianos en su juventud son muy torpes para planificar salidas de escape. Y luego, claro, sucumben a la tentación. Entonces, voy a proveer para la carne cuando no me estoy vistiendo de Cristo, cuando no me estoy ejercitando en una comunión de intimidad personal con el Señor. Volviendo al texto, el autor, al recordar la vida de sus lectores, ve en ellos un verdadero reflejo del amor de Cristo. Si el autor sabe que la fe de los lectores es auténtica, es porque mira una fe auténtica por amor del nombre de Cristo. De hecho, la fe auténtica, hermanos, siempre se expresa por medio del amor, como también por medio de la esperanza. Estas tres virtudes, por ejemplo, la fe, la esperanza y el amor siempre van unidas. Primero los Corintios 13:13, solamente apúntelo, dice, y ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. En primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3, Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que vea el paralelo con Hebreos. Vaya, Hebreos capítulo 6, verso 10. Vea la palabra allí, obra, obra. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Verso 11, la palabra final, esperanza. Verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, es decir, lo que realmente cuenta en la vida cristiana no son los ritos y ceremonias apreciados por la gente religiosa, sino la fe viva que se manifiesta primeramente en una verdadera esperanza de justicia y se expresa en segundo lugar por actitudes y acciones de amor, objetivas. Primera de Juan 4, verso 20 al 21 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Clarísimo. En tercer lugar, el autor cree que la fe de sus lectores es auténtica porque sabe que han servido a los santos y siguen sirviendo. Tercer subpunto, hermanos, que Dios no olvida. Dios no olvida vuestra obra. Dios no olvida vuestro amor. Dios no olvida vuestro servicio. Véalo en el texto. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, número 1. Y el trabajo de amor que habéis mostrado, número 2, hacia su nombre. Número 3, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vuestro servicio. La realidad de la fe se manifiesta en el amor a los hermanos. Santiago capítulo 2, unas páginas más adelante que Hebreos, el siguiente libro. Santiago 2, verso 14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Por la gramática, hermanos, y por el juego de palabras, Santiago dice, no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Esto es, que esta audiencia en particular tenía la capacidad monetaria de ayudarlos físicamente, pero no querían. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Gálatas 5:13. Vaya Gálatas 5:13, después de 2 de los Corintios. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. ¿Estamos allí? ¿Sí? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor verdadero es constante en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. De ahí que se enfatiza en que el servicio hecho a los hermanos en el pasado continuaba siendo una realidad en el futuro. Ve el texto, hermanos. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No solamente es algo momentáneo, puntual. Aquí la palabra santos básicamente apunta a los cristianos. A los cristianos. Esto habla de nuestra unión con Cristo, de nuestra identidad con Cristo. La autenticidad de su fe se expresa en el amor hacia el Señor, y este amor a su vez encontraba su expresión natural y espontánea en el servicio en beneficio de los miembros de la familia de Dios, en la iglesia local. ¿Es así? Vaya a Mateo capítulo 22, quiero que vea este texto. Mateo capítulo 22, un texto que lo hemos aprendido muchas veces. Mateo 22, 34. Mateo 22, 34. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es una moneda con dos caras, hermanos. Si usted ama a Dios, usted ama a su prójimo. Y si usted ama a su prójimo con la motivación correcta, es porque usted está amando a Dios. ¿Es así? Ahora, dos detalles importantes que me llaman la atención de nuestro texto de estudio. Si bien los lectores estaban sirviendo a los santos, es Dios mismo quien toma nota de sus acciones de generosidad. Quizás, hermanos, los beneficiarios inmediatos de su servicio no se lo agradezcan. Y no se desanime, sino tiene que saber que Dios no es injusto para olvidar su obra. Esto es muy común. La gente hace algo en la iglesia y porque no le dieron las gracias o no hubo cierto grado de reconocimiento, se desanima y no sirve más. Están buscando la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Dios no se olvida de nada. Mateo 25, 31. Solamente apúntalo, se lo voy a leer. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha
y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermano querido, sirva al Señor con la conciencia de que Dios no olvida. Dios no olvida, hermanos. Así nadie reconozca tu ministerio, nadie te dé las gracias, sigue sirviendo, porque nuestro servicio está motivado por el Señor, por amor a su nombre, por su gloria, hermanos. Dios no solo es testigo de nuestras obras, sino que las recibe como si Él mismo fuera el beneficiario de ellas. Increíble, increíble. Una segunda observación que vemos en el texto es que el autor indica que sus lectores siguen sirviendo a los santos. Ve el texto, Hebreos 6:10, la parte final: sirviéndoles aún. Todo creyente que en un momento determinado haya sido fiel y celoso en su dedicación a las buenas obras, conocerá la tentación en momentos posteriores de relajar su esfuerzo y descansar sobre lo que ya ha hecho. En lugar de aprovechar oportunidades de tolerancia que nuestro gobierno nos permite tener, de congregarnos, servir, venir a la iglesia, solemos volvernos cómodos y egocéntricos. Nos olvidamos de que el Señor sigue siendo el mismo, hermanos. Él no cambia. Y también sus exigencias de santidad, amor fraternal y compromiso siguen siendo las mismas. ¿Recuerda cuando hablamos del reposo de Dios en Hebreos 3 y 4? Es un reposo futuro, no presente. Mientras estemos vivos tenemos que servir. Mientras estemos en esta vida, el mismo espíritu de servicio debe caracterizarnos siempre. Este verbo que utiliza aquí el autor es un verbo presente activo. Esto nos lleva a un servicio constante, diario, que recae sobre nosotros como creyentes, no sobre mi hermano, los pastores. No, siempre en mi concupiscencia pecaminosa voy a tener la tentación de hacerme de lado, que otros lo hagan. Falta esta necesidad en la iglesia, hay esta área que tenemos que cubrir. Somos los últimos en decir: yo lo quiero hacer. Tenemos la tendencia, hermanos, carnal de siempre ponernos de lado o atrás del hermano. El verbo dice no, es un verbo presente activo. La acción recae sobre el sujeto. Debemos hacerlo nosotros, no esperar que otros lo hagan. Cada vez que usted diga un problema de la iglesia, dé la solución y hágalo usted mismo. Pero no somos así. No somos así. No intentemos descansar sobre la base de los logros del pasado. No hagamos eso, hermanos. La vida cristiana se reduce a una sola frase: la medida de nuestro amor por el Señor Jesucristo. Eso es todo. Si usted ama a Cristo, usted se somete a su marido. Someteos como al Señor. Si usted ama a su esposa, usted tiene primero que amar a Cristo y la va a amar bien. Todo se reduce a eso. Todo se reduce a eso, hermanos.
la medida de nuestro amor por el nombre, por la gloria de Dios. Dos verdades que producirán convicción en mi mente y me llevarán a poner las manos a la obra. La primera de ellas, hemos visto, Dios no olvida. Recuérdenlo, Dios no olvida. ¿Qué cosa no olvida? Tres cosas. No olvida nuestra obra, no olvida nuestro amor y nuestro servicio. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 58. Pablo cierra su carta con estas palabras en Corintios 15, 58. Así que, esto es en conclusión, y Pablo se refiere al capítulo 15, a la resurrección. Hermanos, nosotros vamos a resucitar con Cristo. Piensen en eso, piensen en la gloria futura. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, estad constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Escuche, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Sirva a su iglesia usted mismo, de todo su corazón, sus energías, su mente, su juventud. Adoremos a Dios con todo lo que nos da, hermanos. Lucas 14. Si alguno viene a mí y no aborrece, el que no renuncia, el que no toma su cruz, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Hemos fraccionado nuestro sometimiento al señorío de Cristo en ciertas áreas. En ciertas áreas. No, en el área matrimonial, aquí no. En el sometimiento, en la intimidad sexual, en el matrimonio, no, esta área no. Cristo ahí no. La Biblia ahí no. Mi corazón, lo que yo creo que debería ser, la psicología, en las finanzas, no, ahí no, esto creo que es bueno, pero ahí no te metas mucho. No, hermanos, no es así, no es así. Estamos llamados a servir con todo lo que tenemos. Y termino con esta cita del doctor Lacueva: mientras tenemos vida terrenal, tenemos tiempo. Pero no siempre tenemos las oportunidades de hacer el bien, por lo que no deberíamos dejar escapar ninguna de esas oportunidades, las cuales nunca vuelven. Podrán venir otras, similares, ya diferentes, pero las que pasaron sin ser aprovechadas nunca más volverán. Fin de la cita. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu y gracias por esta porción de Hebreos 6, Señor, del 9 al 10 que hemos estudiado en esta noche. Te pido que tu Espíritu, Señor, haga la obra que solamente tú puedes hacer en el corazón de los tuyos, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, que no seamos insensibles a la voz de tu Santo Espíritu, sino que podamos entender que tú no olvidas, Señor, que tú en tu libro tienes todas nuestras obras de justicia, las cuales tú mismo preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, y que aunque todos se olviden de lo que hacemos aquí, nadie nos agradezca por nuestro ministerio, somos conscientes de que están en tu mente y en tu corazón, Señor, y que tú no olvidas nuestra obra, nuestro amor y nuestro servicio. Te pido por mis hermanos para que el Evangelio afecte su vida, y si son creyentes como estos cristianos hebreos, que se puedan ver en sus buenas obras, Señor. Y si hay alguien aquí en este lugar que no te conoce, que ha venido por primera vez o ya viene recurrentemente, pero que no ha confesado a Cristo como Señor, te pido, Padre, que humilles a esa persona, que quebrante su soberbia, que no confíe en sus obras inmundas de justicia, ni en su propia sabiduría, porque si hoy muere, se va directamente a juicio, como tu palabra lo dice, y es un juicio para condenación de su alma. Te ruego, Dios, para que si hay alguien aquí que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna, y si es genuina esa profesión, que se vea por las buenas obras que tú has preparado para nosotros, Señor. Eso es obediencia a tu palabra. Te lo pedimos todo esto por los méritos y la obra de Cristo Jesús. Amén.